¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a revisar el tema de análisis de variación de los procesos. Sin embargo, como ya es costumbre, vamos primero a analizar los temas que hemos estado desarrollando a través de las actividades en su plataforma. Iniciamos revisando qué es el enfoque de procesos, ¿sí? Entendiendo que el propósito del enfoque de procesos es mejorar la eficacia y la eficiencia en el logro de los objetivos establecidos en la organización. Entendiendo que un proceso es una serie de pasos o actividades que van ordenadas secuencialmente, obviamente en una secuencia, que van ordenadas en una secuencia, repito, y que nos ayudan a lograr o a cumplir con los objetivos o lograr desarrollar la actividad que es la razón de ser de un proceso. Entendemos también que las empresas están organizadas internamente en áreas funcionales. Áreas funcionales como que desarrollar. El área de ventas, su objetivo es, obviamente, atraer a los clientes, lograr la mayor cantidad de ventas posibles. Los objetivos del área funcional de producción, pues están obviamente en elaborar con calidad los productos o brindar los servicios que se requieren. Entonces, dentro de este contexto estamos analizando lo que es un proceso. Entonces, sabemos que estos procesos son un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Dichas actividades requieren de la asignación de recursos tanto humanos como materiales. Es decir, para que consideremos un proceso, este debe de tener primero elementos con los cuales se debe de llevar a cabo el proceso. Es decir, va a requerir de materiales o va a requerir de información o va a requerir obviamente de las personas que ejecuten las tareas y actividades que son necesarias para llevar a cabo el proceso. Una vez que a esos elementos les llamamos de entrada, una vez que esos elementos ya están disponibles, entonces se van a interrelacionar todos los elementos que conforman esa área funcional o que se requieren para llevar a cabo la transformación de esas entradas en un cumplimiento de un objetivo que puede ser elaborar un producto, atender a un cliente, contratar al personal, capacitar al personal, transportar la mercancía de un lugar a otro. Esos serían las salidas o resultados del proceso. Cada proceso sabemos que tiene un cliente y además hay otras partes interesadas. Y son ellos quienes van a determinar cuáles van a ser las entradas o las salidas, ¿sí?, que se requieren en función de las expectativas o las necesidades que se deban de cubrir. Entonces, ese es lo que nosotros analizamos como parte de este concepto de lo que es proceso. Ahora, como son, primero, son desarrollados por las personas, obviamente, vamos a tener que determinar con precisión cuáles deben ser los resultados más adecuados que vamos a obtener en cada uno de los procesos que mencionamos. Entonces, ¿cuáles deben ser las características que deben cubrir un proceso para que lo consideremos como que es adecuado, como que es correcto? ¿Sí? Para ello, nosotros sabemos que un proceso debe cumplir con ciertas cualidades. Primero, debe ser con la eficacia. Es decir, esta serie de actividades, cualquiera de que esta sea, esta serie de actividades que vamos a realizar deben de ser eficaces. Es decir, debe de cumplir con los objetivos para los que fue determinado ese proceso.
Es decir, si yo tengo un proceso y yo determino que para poder atraer clientes requiero un proceso de ventas, pues la eficacia lo voy a medir en función de cuántas ventas estoy logrando con llevar a cabo esa serie de actividades que son el proceso de venta. ¿Sí? Entonces debe de ser eficaz, que cumpla con el objetivo para el cual un proceso fue desarrollado. Y además debe de ser eficiente, es decir, que debe de ocupar la menor cantidad de recursos posibles. ¿Sí? Es decir, eficacia y eficiencia, aquí nos estamos dando cuenta que son dos cosas distintas. La eficacia es lograr el objetivo mediante el desarrollo de un proceso y cada vez que yo ejecute un proceso, cada vez que la empresa ejecute un proceso, este proceso debe de dar exactamente los mismos resultados. Es decir, debe de ser consistente en sus resultados. No es posible que yo pueda diseñar un proceso de atención a un cliente y que cada vez que yo lo aplique, el resultado sea distinto o totalmente opuesto. ¿Sí? No es posible que yo diseñe un proceso de contratación de personal y entonces cada vez que yo siga los pasos del proceso, me dé un resultado distinto. Entonces, los procesos deben de ser confiables, es decir, que sean sus resultados consistentes, muy parecidos o exactamente los mismos resultados que se deban obtener cada vez que yo eche a andar el proceso. En cuanto a la economía, los procesos se deben de pensar de tal forma que se ocupen o se ahorren los mayores recursos posibles, ¿sí? Que podamos nosotros decir que esos procesos están ayudándonos a ahorrar tiempo, trabajo, dinero, etcétera. Por lo tanto, la economía de un proceso tiene que ver con aprovechar o usar de manera adecuada los recursos con los que ese proceso va a estar, se le van a proporcionar a ese proceso. ¿Ok? Entonces, la economía tiene que ver con cuidar los recursos con los que se cuenta para poder realizar un proceso. ¿Sale? Bueno. Posteriormente viene el tiempo. Estas tienen que ver con la duración que se va a llevar el realizar el proceso. Debe de ser un tiempo adecuado. No debe de tardar demasiado ni tampoco debe apresurarse de tal forma que nos posibilite cometer errores. Debe de ser ordenado, debemos de saber el orden de cada una de las actividades que conforman un proceso. Y que cada una de esas actividades debe de ser desarrollada dentro de un tiempo específico. Ni más ni menos. Entonces, esta también es una característica deseada de los procesos, el tiempo, ¿sí? Que los procesos deben de ser considerados como, el tiempo debe ser considerado como un recurso muy valioso para la organización. Y el hecho de que ocupemos adecuadamente los tiempos, es decir, que no tengamos desperdicios de tiempos, que no tengamos pérdida de tiempo, o tiempos o momentos en el tiempo en el que no se haga nada en positivo para lograr los objetivos de la empresa, bueno, pues eso es lo que tenemos nosotros que buscar eliminar, ¿vale? Por lo tanto, el tiempo, también el aprovechamiento del tiempo es una de las características deseadas de cualquier proceso que nosotros debemos observar. Y obviamente como resultado de esto, ¿sí? Es la calidad. La calidad dice que los procesos de una empresa o de una organización tienen como objetivo agregar valor al producto o servicio que ésta ofrece a los clientes, por lo que se debe dar seguimiento
al cumplimiento de las especificaciones de los procesos mediante la prevención y detección de variaciones en los procesos que puedan ocasionar fallas en las mismas. Es decir, en la manera en que nosotros establezcamos cuáles son las actividades de cada proceso, y en la medida en que nosotros desarrollemos estas cualidades que acabamos de analizar de los procesos: eficacia, eficiencia, confiabilidad, economía, tiempo y calidad. En la medida que el proceso cumpla con todas esas características, pues nosotros vamos a poder ofrecer un producto o un resultado de calidad. Si alguno de estos elementos no se controla o no se observa, entonces podemos tener variaciones en el proceso. Quiere decir que mi proceso va a ser inconsistente, ¿sí? Que no va a ser siempre, no me va a dar siempre los mejores resultados para los que fue diseñado el proceso. Y entonces el objetivo de calidad como característica de proceso está en detectar y prevenir que ocurran diferencias o variaciones cada vez que se lleve a cabo un proceso. ¿Ok? Entonces, sobre esto, de las variaciones del proceso, vamos a desarrollar lo que resta del tema. Sabemos también que vamos a encontrar diferentes tipos de procesos dentro de la organización o dentro de la empresa que se desarrollan en diversos niveles. Posteriormente estamos hablando de procesos estratégicos, que son los que se desarrollan por parte de los directivos, los gerentes o los dueños. Están los procesos clave o fundamentales de la empresa, o los procesos operativos, que son los que precisamente le van a dar seguimiento a la razón de ser de la empresa. Es decir, los procesos operativos son los que representan a qué se dedica la empresa. Y también vamos a encontrar los procesos de apoyo o de soporte, que son todas aquellas actividades que se realizan dentro de la organización que tienen como objetivo facilitar o proveer de los elementos necesarios para que el proceso fundamental de la empresa se lleve a cabo correctamente. Y esos son los procesos de apoyo. ¿Sale? Bueno, entonces, entendiendo todo este punto de los procesos y la importancia que tiene identificar y prevenir que los procesos se ejecuten de la manera en que fueron diseñados, pues nosotros tenemos que desarrollar o entender la importancia del análisis de la variación de los procesos. ¿Por qué? Porque si un proceso tiene gran variación, pues obviamente me está hablando de que es un proceso que está mal, que está funcionando mal. A veces da los buenos resultados, a veces da más o menos, y a veces da malos resultados, independientemente de quién los esté realizando. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, ya vimos por qué es importante. Afecta la calidad del proceso, de los resultados del proceso, y por lo tanto afecta a toda la empresa. Estas variaciones de los procesos son cambios muchas veces inevitables que modifican el proceso, ya sean pequeños o casi imperceptibles, que afectan posteriormente al producto resultante o al servicio que se ofrece. Es decir, si yo ofrezco un producto, pues voy a tratar de que el producto siempre sea de la misma calidad y tenga las mismas características. Y además que a mí como fabricante me resulte el mismo costo el realizarlo. Si esto no se logra porque hay muchas variaciones entre los procesos que yo ocupo para desarrollar ese producto, pues entonces yo no voy a tener las ganancias ni voy a tener la calidad que mi cliente espera.
Por lo tanto, el enemigo de todo proceso es esta variación. Voy a tratar de que mis productos sean idénticos, que mis servicios sean idénticos y que cumplan con todas estas características, que sean eficaces, que sean eficientes, que se desarrollen en un tiempo adecuado, que no se haya pérdidas de tiempo, que sea económico, es decir, que yo no requiera invertir grandes recursos para llevarlos a cabo y que los recursos que yo ocupe se aprovechen al máximo, ¿sí? Además de las cuestiones de calidad, ¿ok? Eso es lo que me va a obligar a tener más calidad. ¿De dónde viene la importancia? Kaoru Ishikawa decía que el 85% de los problemas de un proceso son responsabilidad de la gerencia, es decir, de la parte que administra o que implementa el proceso administrativo en la empresa. Decía porque las variaciones de un proceso generalmente se atribuyen a causas normales según su capacidad diseñada, la cual es responsabilidad de la gerencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo desde el principio diseño o establezco un proceso mal hecho, que no cumpla con las características deseadas de las que acabo de hablar, pues obviamente voy a obtener variaciones en los procesos. Y no va a ser culpa de quien lleve a cabo el proceso, sino va a ser culpa desde la concepción del proceso que se está desarrollando, ¿sí? Entonces, si yo diseño mal un proceso, es decir, yo digo, a ver, proceso de atención a clientes, y les digo, ¿sabes qué? Tienes que saludar al cliente y después tienes que decirle qué es lo que desea comprar y así. Y yo le voy diciendo los pasos que debe de llevar a cabo para dar el proceso de atención a clientes. Y si yo no vigilo que lo realice, y si yo no le doy la capacitación, y si yo me equivoco en a lo mejor no colocar el saludo, ¿sí? Entonces, el error que se cometa va a ser porque yo diseñé mal el proceso, ¿ok? No en quién lo realice. Por lo tanto, el operario o empleado actúa dentro de lo que el proceso le permite, es decir, él va a hacer lo que esté a su alcance con lo que él pueda, ¿vale? Entonces, por eso la importancia. Nosotros desde que estamos desarrollando cómo se deben hacer las cosas en el área, o cómo se deben hacer las cosas para atender al cliente, cómo se deben hacer las cosas para llevar control del almacén, para recibir las mercancías, cómo se deben de llevar las cosas para producir los productos, cómo se van a llevar las cosas para llevar un control de la producción. Todos esos son procesos. Entonces, debemos de diseñar o de observar que estos procesos cumplan con estas características deseadas, que ya, insisto, que ya analizamos, para evitar que el operador o el empleado o quien lo lleve a cabo cometa errores. Esos errores son resultado de variaciones de las etapas del proceso. Por lo tanto, a menor variabilidad, tendremos una mejor calidad en el producto o servicio ofrecido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener consistencia. Vamos a lograr que los procesos sean eficientes, sean eficaces, se desarrollen en un tiempo adecuado, se ocupen los recursos de la mejor forma, ¿sí? Además, nos permitan lograr las características de confiabilidad, es decir, que cada vez que el proceso se lleve a cabo, tenga los mismos buenos resultados. Por lo tanto, la suma del cumplimiento de estas características del proceso me van a dar como resultado una mejor calidad. ¿Ok? Entonces, tengo que cuidar los procesos para poder garantizar la calidad del resultado de cada proceso. ¿Vale? No estamos hablando de productos y servicios. Estamos hablando de que en algunos momentos habrá
como resultado, a lo mejor será llevar el material de la empresa a la distribución, a donde se va a vender, al punto de venta. Entonces, ese sería un proceso de transporte de nuestros productos que llegue a la tienda donde se va a vender. ¿Sí? Entonces, debemos de hacerlo, ese transporte, todas las actividades que se deban realizar para llevar el producto desde nuestra fábrica hasta la tienda donde se va a vender, debemos de ver que todo lo que se haga cumpla con eficacia, cumpla con eficiencia, cumpla con el tiempo, se ocupen los recursos adecuadamente, es decir, sea económico, además de que sea confiable, de que no haya problemas intermedios, que siempre llegue en condiciones y a tiempo. Eso nos va a decir que nuestro proceso de ejemplo, que es el transporte de nuestra mercancía a la tienda, pues sea de calidad. ¿Claro? ¿Queda claro? Entonces, por eso se dice que a menor variabilidad tendremos una mejor calidad en el producto o servicio ofrecido. Un sistema ideal de control de variabilidad pretende conocer con cierta exactitud cómo cada variable del proceso afecta a cada característica de calidad de un determinado producto o servicio. Es decir, si yo altero, la importancia de que yo implemente un sistema de control de variabilidad, es decir, me va a permitir saber dónde se están cometiendo los errores para poder corregirlos, ¿sí? Y saber de qué manera estos errores están afectando la calidad del resultado, ¿no? Es decir, que no llegue el producto a tiempo, que llegue el producto maltratado, ¿sí? Que me salga muy caro los gastos de transportación, etcétera. Entonces, para eso yo necesito un sistema de control de variabilidad para saber cómo afecta cada una de las acciones que se realizan el resultado o la calidad, ya sea de un producto o de un servicio. Además de que este sistema de control de variabilidad me va a permitir tomar medidas, es decir, manipular o ajustar las variables, es decir, los elementos que están dando malos resultados, para poder además predecir qué tipo de cambios son los que voy a mejorar. ¿Sale? Entonces, ¿qué tipo de cambios? Para favorecer la calidad de los productos y, obviamente, mejorar los resultados. ¿Sí? Entonces, si yo tengo del proceso de transporte de la planta a la tienda, tengo problemas de tiempos, pues yo tengo que analizar dónde se están generando las pérdidas de tiempo. Y a lo mejor voy a tener que analizar el tipo de transporte, la ruta que sigue el transporte, ¿sí? Y ahí yo voy a poder encontrar elementos que me van a ayudar a predecir por qué está llegando tarde el producto. Y entonces voy a encontrar, es que la ruta pasa por el centro y en el centro hay más tránsito. Entonces voy a diseñar, voy a manipular estas variables para poder encontrar la mejor opción que me permita mejorar el proceso. ¿Vale? Razones por las cuales en realidad lo que se busca lograr es reducir la variabilidad que caracteriza los procesos. El hecho de implementar un sistema de control de variaciones me va a ayudar a reducir la variabilidad que caracteriza los procesos mediante el conocimiento de dónde están surgiendo las variaciones. Y a partir de saber dónde están surgiendo las variaciones, yo poder intervenir para mejorar esos puntos donde se genera la variación para buscar reducirla o incluso eliminarla. ¿Ok? Bueno. Hay varios factores que alteran los procesos. ¿Sí? Dentro de estos factores vamos a ver factores internos
que tienen que ver con aquellos que son controlados por la empresa. Es decir, yo puedo decir, ay, es que mi producto sale muy polvoso, polviento. Ah, pues es que tengo que ver cómo están mis terrenos y mis edificios, ¿no? A lo mejor necesito pavimentar, necesito arreglar las instalaciones. O mi maquinaria y equipo ya está muy obsoleta, le falta mantenimiento. Son cosas que yo puedo controlar. Entonces, los factores de variabilidad aquí internos son aquellos que la empresa puede controlar. Yo puedo controlar qué terrenos tengo, qué tipos de edificios, el mantenimiento de mis equipos, qué tipo de equipos, los recursos humanos en cuanto a qué tipo de personal estoy contratando, la energía, qué tipo de materias primas son las que estoy ocupando, la calidad de estas, la cantidad, ¿sí? Entonces yo soy los factores internos, esos impactan sobre los resultados de un proceso, ¿sí? También existen factores externos, perdón, aquí debe ser externos. Estos factores no pueden ser controlados por la empresa. Por sus funciones, impactan notablemente en el desempeño de cualquier organización. Son cosas que le afectan a todas las empresas. La disponibilidad de materias primas, la disponibilidad de mano de obra calificada, políticas estatales de impuestos, disponibilidad de capital, es decir, de dinero para invertir, competencia y demanda, leyes ambientales, leyes de seguridad y higiene. En todos estos factores, en todos estos factores la empresa por sí no puede intervenir. Son cosas que están y que forman parte del contexto en el cual la empresa o la organización está involucrada. ¿Sí? Tiene que ver en qué gobierno, las cosas del gobierno, las cosas del municipio, las leyes del trabajo, etc. ¿Sí? Entonces, en estos factores no puede intervenir. Y también existen otros factores. ¿Sí? En estos factores vamos a ver factores de producto que tienen que ver con el desarrollo de productos y servicios.